A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, siempre con claridad, siempre la verdad, con pruebas, con evidencias, con documentos. Esta semana vamos a tratar un tema muy importante que lo anuncié en una semana anterior y que le había comprometido a alguien que se encuentra cumpliendo su trabajo en la Asamblea Nacional. Y claro, yo siempre digo, lo prometido es deuda. Así que hoy tenemos otra vez el gusto, le hemos invitado una vez más para que nos acompañe el asambleísta Esteban Bernal. ¿Por qué le volvemos a invitar al asambleísta Esteban Bernal? No porque no haya a quien más invitar, sino porque es el asambleísta Esteban Bernal el que hoy se encuentra investigando un tema que quiero ponerlo a conocimiento de la faz del pueblo ecuatoriano, incluso a nivel internacional, porque vamos a hablar de cosas también internacionales. Y me refiero al tema de seguros y reaseguros. Estimado Esteban, una vez más, muchas gracias por venir a este espacio. Muchas gracias, Clever. Para mí es un gusto siempre compartir y efectivamente lo que se compromete se paga. Muchas gracias, Esteban. Y debo agradecerle, esta vez completamente puntual, a la nueva entrevista de muchas gracias, que le hemos invitado. Estimado Esteban, antes de topar el tema de seguros y reaseguros, yo quisiera que nos dé un criterio para que el país tenga un poco de claridad. Hemos visto algunas cosas que están pasando dentro del quehacer político nacional. Entre esas cosas vemos que hay una orden de captura en contra del expresidente de la República del Ecuador por el caso de Balda. ¿Qué opinión le merece a usted lo que está pasando en el país? Bueno, gracias, Clever. Le reitero el agradecimiento por el espacio. Creo que cuando uno se involucra en el ámbito legislativo y de fiscalización, siempre tiene que tomar ciertas acciones en las cuales no se puede convertir en un todólogo. Es decir, yo le hablo de las cooperativas, de los seguros, de la Coca-Cola Sinclair, de la justicia, le hablo de la corrupción de Odebrecht, de Single, etcétera. Creo que eso puede aportar en un momento dado un comentario, pero creo que cada legislador tiene que tomar riendas de ciertos actos, ciertos hechos y llevar adelante a profundidad, porque eso genera resultados. Cuando golpeamos en lados, a lo mejor diluimos la investigación. Esto como un avance, y le digo porque en el tema de los seguros hemos profundizado. Yo creo que me he encasillado en 3 o 4 ámbitos. Usted recuerda que el tema de la justicia es uno de ellos. Hemos concluido, diría, una etapa, aunque hay que seguir dando seguimiento. Luego el tema hidroeléctrico y el tema de los seguros, que es importante, que lo vamos a tratar. Hidroeléctrico, Coca-Cola Sinclair, que lo topamos. Así es. Y lo vamos a topar al tema de seguros más adelante, pero yo quisiera primero su comentario totalmente, sobre el tema totalmente. Pero le decía, sin embargo, hay temas que son de carácter nacional. Que no hay como descuidarlos. Que no podemos desestimarlo, ni tampoco dejar de opinar frente a esa expectativa ciudadana sobre el pronunciamiento de tal o de cuales autoridades. Mire, yo debatí hace algunos días con un legislador, o un ex legislador, si no estoy mal, Virgilio Hernández, era legislador de Alianza Fue País. Legislador en su tiempo. Sí. Y debatíamos en un medio de comunicación de la capital de la República, en donde me llamaba la atención de manera, yo diría, abrumante, cuando ver la forma de defender al expresidente Correa y de desestimar la nueva justicia ecuatoriana, que tiene unas diferencias inmensas. Y ahí le decía, señora exasambleísta Virgilio, comparemos. ¿A qué está diciendo usted persecución? Persecución es lo que hicieron con usted, pues, Clever. Claro. Con Clever Jiménez, con Fernando Villavicencio, en donde a usted le juzgaron sin levantarle la inmunidad, violando la ley, en donde le juzgaron a Fernando Villavicencio por denunciar. Una justicia abusiva es aquella que le condenó a Francisco Endara por aplaudir y por haberle determinado terrorismo. Justicia perversa es aquella que le destituyeron a los jueces que le declararon inocente al coronel César Carrión, que hoy en día está en la sesión y en la asamblea, un hombre probo, honesto, con quien comparto el curul para poder aportarle al país. Ese tipo de justicia es la perversa, la que le siguió y le persiguió a los 10 del Uluncoto. Hoy en día estamos hablando de que existe la probabilidad de una vinculación al expresidente Correa en un secuestro.
nada más y nada menos que en un secuestro en el que sus propios funcionarios, el cabo Chicaiza, el señor Diego Vallejo, Romy Vallejo, todos apuntan con el dedo y dicen, usted nos dio la orden. Entonces, obvio que la Fiscalía tiene lo mínimo que vincularlo en este proceso para que después se defienda. Luego le piden que regrese al país y que se presente cada periodo de tiempo una decisión de la jueza, que muchos juristas dicen correcta, otros incorrecta. Ese es un tema de interpretación, yo no voy a profundizar, yo soy economista de profesión, aunque me he profundizado en el ámbito de la justicia. Y por cierto, ¿sabe por qué lo hice? Pero más parece abogado. Parece. Mire, ¿sabe por qué lo hice? En Guayaquil me hicieron una pregunta y me decían que por qué un economista está metido de lleno en el tema de la justicia ecuatoriana. Le dije porque hubo otro economista abusivo que le metió la mano y vino este economista a aportar mucho para sacar esa mano abusiva de la justicia. Ese economista se llamaba Rafael Correa Delgado. Claro que sí. Y por lo tanto, mire usted, esa diferencia entre lo uno y lo otro es abismal. O sea, le estamos diciendo al presidente Correa que venga a presentarse cada 15 días, le dice la justicia ecuatoriana, y él dice que eso es persecución. Cuando para hacer campaña electoral vino, se pasó aquí campante 3 meses, aunque le votaron de todo en la campaña electoral. Ahí no tuvo dificultades ni de traslado, ni de problemas familiares, y no viene a rendirle cuentas a la justicia. Inclusive hubiese venido una vez a promover y decirles que por favor les retiren eso y que le permitan presentarse en Bruselas, seguramente lo hubiesen canalizado, pero ¿cuál fue el objetivo? Victimizarse. Por lo tanto, creo que lo que está pasando en el Ecuador es un tema penoso y le voy a explicar cuál es mi sentimiento desde la perspectiva ciudadana, no de asambleísta. Es al nivel en la que hemos caído como ecuatorianos. Llegar a estar analizando en los medios de comunicación y en el país sobre la posible vinculación de un presidente de la República en un acto monstruoso como es el secuestro a Balda. A ver, y cuidado ciudadanos, esto no es un tema especulativo, porque el tema del secuestro a Balda es un tema sentenciado en la justicia colombiana. Es un hecho cierto que a partir de eso en el expediente toman el documento y le dicen tomen justicia ecuatoriana, ahora ustedes investiguen, porque según las declaraciones que existen en el proceso y en el expediente de Colombia, existen serios indicios de responsabilidad del Estado y por lo tanto investíguese aquellos. Toman la justicia ecuatoriana y en el proceso de investigación se percatan de que esto vino de los altos mandos. Vea usted el audio que salió hace unos días atrás sobre José Serrano, el expresidente de la Asamblea, en donde a pesar de haber dicho a la justicia de que él no le conocía a Chicaiza, que no se había reunido, un audio dice lo contrario, en donde conversan claramente del secuestro y de la vinculación que tendrían altos mandos del Estado ecuatoriano en un secuestro a un ecuatoriano, que más allá de lo que han intentado, porque me parece perverso además del sector revolucionario, yo no tengo el gusto de conocerle a Fernando Balda más que en un encuentro fortuito que tuve en una rueda de prensa cuando lancé el juicio político. Desde entonces nunca he podido cruzar palabra, pero lejos de lo que pase o deje de pasar con él en su ámbito personal, familiar, etcétera, es un ciudadano. Y la única forma que han intentado desestimar esto es irse en contra de los procederes del ciudadano secuestrado. Se puede imaginar a qué nivel hemos caído. Yo no le conozco, no doy fe en absoluto de cuál es el comportamiento, bien o mal. No es ese el hecho, es un ciudadano, es un ecuatoriano que le mandaron a secuestrar en Colombia. Eso tienen que pagar los responsables. Por supuesto, completamente de acuerdo con usted, señor asambleísta, pero aquí hay un tema importante. El tema del secuestro a Fernando Balda es apenas un proceso. Sí, señor. Yo diría, estimado asambleísta, es el primer proceso. Se vienen muchísimos procesos más donde hay evidencias, hay pruebas, hay cosas completamente claras y contundentes que apuntan al expresidente de la República del Ecuador en estos casos de violación de derechos humanos, que además son delitos de lesa humanidad. En el caso del secuestro a Fernando Balda, la muerte del general Gabela, los otros asesinatos más, recuerde usted que también murió un periodista. Fausto Valdivieso. ¿Por qué? Por investigar la corrupción. Murieron mucho más en la Amazonía, José Tendenza. Hay muchísimos asesinados en el país que hasta el día de hoy nadie sabe qué fue lo que pasó. A mi forma de ver, no sé qué opine usted, creo de que se vienen muchísimos procesos más en contra del expresidente de la República. Mire. Y no hay ninguna persecución política. Porque claro, se puede hablar de persecución política cuando la justicia le violenta el debido proceso. Si alguien le viola la norma, la Constitución de la República del Ecuador o el debido proceso para sentenciar a alguien, ahí en ese momento se convierte el caso en una persecución política. En el caso del expresidente de la República, que dicho sea de paso, no es venganza,
Yo creo que es necesario que se haga justicia en el país, que se siente precedentes dentro del Estado para que nunca nadie más vuelva a cometer las fechorías que cometieron en la última década, que nunca nadie más vengan a atracarse los fondos públicos y a violentar los derechos de los ecuatorianos. Para eso o por eso es fundamental de que hoy se haga justicia dentro del país. Así que no sé qué opina usted, Esteban, con respecto a los procesos que se vienen en contra del expresidente. Y no solamente en el ámbito perverso del que usted ha mencionado, cuando hablamos de asesinatos, cuando hablamos de secuestros, cuando hablamos de persecución, porque recuerde que el gobierno de Correa instauró una institucionalidad para perseguirnos a los ecuatorianos, a quienes pensábamos distinto. Ni de lejos aceptar un tema de persecución o de venganza. No deberíamos actuar. Hace unos días, cuando se presentó un hecho en la ciudad de Bruselas con un periodista lojano, yo me pronuncié, más allá del respeto que le tengo al periodista, de esa indignación que sale a flote en el momento en que le ve al expresidente. Yo exteriorizaba mi intención con los ciudadanos y le decía, no podemos caer en lo mismo que nos hizo Correa. Exacto. Tenemos que ser mejores. Así que por el lado de ese de venganza, de persecución, a mí y a muchos ecuatorianos no nos va a encontrar, pero sí de justicia. Exacto. Y la justicia tiene que ir enmarcada en que devuelvan todo lo que se robaron, o por lo menos respondan, porque sabrá Dios dónde pusieron tanto dinero que se fueron llevando del Ecuador, pero que por lo menos respondan a las obligaciones que tienen como ciudadanos, como expresidente, frente a sus responsabilidades. El tema no pasa solo por estos hechos execrables como lo que mencionamos al inicio, también pasa por los casos de peculado y corrupción. Y recuerde que estos no prescriben. El otro anterior, en el caso del caso Balda, en la fase intermedia del juicio va a tener que suspenderse por ausencia del imputado. Y terminará prescribiendo. Y obviamente tendrá que entrar en un proceso de prescripción que, si mal no recuerdo, es 8 años. Sin embargo, hay otros casos, caso Zinc, caso de Brecht, el caso del peculado por el sobreendeudamiento del país. Todos esos casos, primero, son por separado, segundo, son imprescriptibles, tercero, se puede juzgar en ausencia, y por supuesto son acumulativos, es decir, en el peor de los casos, que le diesen 6 años, 6 por 3, 18, en el peor de los casos, diciendo de que están en este proceso de peculado, estamos hablando de 18 años. Vamos a ver pues si el presidente Correa o el expresidente tiene la firmeza, como tanto exigía, y a usted sí le invito a recordar, mi estimado Clever, como en las sabatinas les exigía y les tildaba de cobardes a aquellos que no venían a enfrentar a su justicia, ahí sí que decirlo, a su justicia, en donde los sábados decían hagan esto, hagan el otro, y los fiscales acuciosamente interactuaban entre ellos y terminaban sentenciando a la gente en violación de norma. Ahí les decía con una majestuosidad, como estuvo acostumbrado, ¿no? Así, son cobardes aquellos que no vienen a enfrentar la justicia. Hoy, ¿qué ha pasado? Ahí está, la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta. Qué bonito. Una cosa importante, estimado Esteban, justamente cuando se habla del peculado, y disculpen mi pueblo ecuatoriano, teníamos que hablar sobre el tema de seguros, lo vamos a topar enseguida ya, pero quiero clarificar una cosa fundamental. En el tema justo de Fernando Balda incluso hay un peculado. Fíjese usted que se utilizó a la Secretaría Nacional de Inteligencia, creada a través del decreto ejecutivo por el presidente de la República de ese entonces, adscrita a la presidencia de la República. Es decir, la Secretaría Nacional de Inteligencia, la SENAIN, recibía órdenes directas del expresidente de la República del Ecuador. Era adscrita a la presidencia de la República. Ahí hay un peculado. Totalmente. Se utilizó esa institución, se utilizaron fondos públicos para perseguir a un ciudadano. Incluso traspasó las fronteras ecuatorianas, fueron hasta Colombia, no sé cuál. Mal utilizando los recursos de los ecuatorianos. Eso es un peculado. Recuerde que quien presentó ya una denuncia y un pedido de información sobre la auditoría que debe realizarse en esta línea fue mi compañero y amigo Fernando Callejas, asambleísta de Antungurahua, pidió a la Contraloría que efectivamente dé un seguimiento sobre la mal utilización, la forma arbitraria y configurándose un peculado probablemente sobre el uso de recursos para cometer irregularidades. Sí. Solo quiero concluir una cosa fundamental. Cuando hablábamos al inicio, hablábamos de que la Comisión Anticorrupción ha hecho un cálculo, y usted lo manifestaba con claridad, de 35.000 millones de dólares. Y yo considero que ese cálculo sobrepasa, son más de 50.000 millones de dólares según mis cálculos y en base a mis propias investigaciones. Se imagina. O sea, es increíble todo lo que se atracaron aquí en el país. Ahora sí, estimado Esteban, para lo que le hemos invitado, el tema de los seguros y reaseguros. Este no es un tema nuevo,
También quiero informarle de que sobre este tema de los seguros y reaseguros, en su tiempo, en mi calidad de legislador del Estado, también envié las cartas correspondientes denunciando lo que estaba pasando en este sector, no solamente al presidente de la República de ese entonces, a la propia Asamblea Nacional, a la cabeza de la señora Gabriela Rivadeneira, que en ese entonces era presidenta de la Asamblea Nacional. Pero claro, ellos tampoco hicieron absolutamente nada con respecto a este caso, que también es completamente bochornoso. Esteban, ¿qué ha investigado usted sobre esto? A ver, yo creo que nuevamente le digo que siempre el tema de los seguros o el tema de Coca-Cola o el tema de la justicia siempre tiene una integralidad. Siempre es de entender que el proyecto o el proceso que encauzaron los revolucionarios en un momento dado tenían un grado de integralidad, y cuando me refiero a esto es de que todo se encasilla en un proceso de daño al país y que vamos a irlo investigando. Mire, hace algunas semanas yo di una rueda de prensa con Ana Galarza, con Héctor Yepes y con Roberto Gómez, en donde denunciamos al país algunos temas relacionados con los seguros. Esto, para empezar, la disposición por parte del gobierno nacional de continuar con una política correísta, que es haber generado un régimen especial para la contratación de Seguros Sucre. ¿Por qué esto, Clever? Porque Seguros Sucres tiene capital público y efectivamente parecía vendernos con claridad de que usted saca de él un bolsillo y lo pone en el otro. No es tan cierto, porque finalmente los ecuatorianos somos quienes pagamos. Un solo ejemplo que puso Héctor Yepes, los Seguros Sucres cobraron al país aproximadamente $1.700.000 de prima de un contrato de Selec. Al siguiente año, cuando deciden abrir la licitación, como tal, terminan cobrando no más allá de $800.000 otras aseguradoras, es decir, generando una eficiencia. Yo creo que el país tiene que entrar en un proceso de austeridad, y la austeridad no es únicamente despidiendo gente o buscando disminuir el tamaño del Estado de manera abrupta. Lo que hay que hacer es ser eficiente en los procesos públicos. Entonces, si usted permite la libre competencia, que se abre el espacio, y no canalizar un monopolio público en el caso de Seguros Sucre, más aún que tiene serias irregularidades que hay que ir investigando, obviamente tenemos que entender que podemos darle otro direccionamiento. Sin embargo, el tema de eso es una etapa de la investigación de los seguros. Creo que también existe de por medio un grado de displicencia, para llamarlo así. Yo he estado pidiendo ya alguna investigación sobre cómo es el comportamiento de la regulación que tenga la Superintendencia de Compañías, que es la que regula el tema del sistema de aseguramiento. Así como se regula el sistema de bancos a través de la Superintendencia de Bancos, como se regula las cooperativas financieras a través de la Superintendencia de Economía Popular, la Superintendencia de Compañía regula el sistema de seguros. Entiendo yo, y de las denuncias que tenemos, y por cierto, yo no me quedo en lo teórico, yo en lo retórico, hemos presentado ya a la Superintendencia que nos remita alguna información para ir precautelando de que el sistema de aseguramiento en el Ecuador esté garantizado. Usted conoce, Freddy, que cuando la Superintendencia de Bancos hace una evaluación del comportamiento del sistema financiero, precautela las reservas, el encaje bancario. Así también tiene que precautelarse por parte de la otra instancia de control, que se llama Superintendencia y Compañía, que el sistema de seguros en el país, seguros y reaseguros, tengan sistemas de control. Primero, para garantizar la eficiencia de la reciprocidad o del pago en el caso de los siniestros. Y segundo, para garantizar también de que no existan de por medio irregularidades que probablemente en el camino de la investigación podamos ir encontrando. Y de hecho que existen, Esteban. Yo he hecho una investigación muy profunda sobre este tema. Yo he presentado también las denuncias correspondientes, y quiero decir una cosa fundamental en este aspecto. No solamente se trata de Seguros Sucre. Ojo, Esteban, hay que ponerle mucha atención a Seguros Rocafuerte también. Seguros Rocafuerte y Seguros Sucre eran las que estaban en manos del Estado. Así es. Fueron empresas incautadas. Y una vez que estuvieron incautadas, pasaron a manos del Estado, y ahí hay documentos donde disponen a todas las instituciones públicas del país que únicamente contraten sus seguros con una de estas dos empresas, o con las dos, porque ambos tienen contrataciones con el Estado, ambas tienen contrataciones con las empresas públicas. Seguros Rocafuerte, aquí hay un informe de Contraloría, que tuvo contratación con la Selec, por ejemplo, Seguros Rocafuerte. Así que te ponen mucha atención en seguros, hay que poner atención a Seguros Sucre,
también a Seguros Pero Rocafuerte. solo una aclaración, Clever, justamente es lo que le mencionaba hace un momento. Nosotros denunciamos esto porque esa era una política correísta. Así es. ¿Sí? Y ahora estamos esperando de que haya un redireccionamiento contra eso. ¿Cómo funcionaba esto? Se creó a través de ley, porque ellos legalizaron las irregularidades siempre, ¿no? Entonces... Por eso es lo que yo digo, institucionalizaron la corrupción. Así es, a través de la legalización de esto. Pero vea usted, generaron en este momento un régimen especial, y este régimen especial le permite justamente que haya disposición para que se genere un monopolio con los seguros públicos, en este caso Sucre y Rocafuerte. Así es. ¿Qué es lo que hemos pedido nosotros? El secretario de la Presidencia, el señor Eduardo Jurado, remite una carta, digo yo, en buena lid, si no estoy mal, el 12 de junio de este año, en donde manda a todas las empresas públicas del país, indicando de que procedan a contratar en libre licitación, en una apertura, en un concurso público, todos. Abrieron el abanico. Y me parece correcto, porque además en eso entran a competir. Si Seguro Sucre, si Seguro Rocafuerte tienen una capacidad instalada, operativa, económica, de solvencia y de oferta, claro, ganen pues, bienvenido sea. Si no lo tienen, entren en una libre competencia. Hasta ahí estaba perfecto. Eso era desmarcarse de la política correísta, que tenía una concepción distinta a lo que hoy en día el país necesita, que es emerger desde las cenizas y tener la capacidad con los sectores privados de generar una alianza estratégica y salir adelante. Esa es, creo, la nueva visión que tenemos como país. Claro que sí. Sin embargo, vea usted que 2 días después, y esa fue la denuncia que mencioné hace un momento en su entrevista, que presentamos el 14 de junio, 2 días después, deja sin efecto ese oficio. Y dice, no, vamos de nuevo y de nuevo redireccionemos para que sean contratados directamente las empresas de seguros de carácter público. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí puede inclusive configurarse un conflicto de intereses, que es lo que hemos denunciado, y también hemos planteado a la Contraloría que se investigue. En lo que a nosotros respecta, estamos exhortándole al presidente, estamos yendo a plantear también en la Asamblea Nacional para que se abra, porque no podríamos vivir nuevamente ese tipo de monopolio público en donde instituciones de este carácter tienen además irregularidades que hay que profundizar en la investigación, tengamos la posibilidad de que sean los únicos que contraten los seguros, generando un perjuicio económico al Estado. Y es que el monopolio está destruyendo al país. Quiero recordarle a usted, Esteban, y a todo el pueblo ecuatoriano qué es lo que está pasando en el comercio de crudo internacional. Por el solo hecho de entregar la mayoría o un alto porcentaje del petróleo a los chinos a un precio descontado, a menos 3, 4, 5, 6, hasta $7 por cada barril de petróleo, estamos sufriendo una pérdida enorme dentro del sector petrolero. Y este atraco a esos fondos públicos no han parado hasta el día de hoy. Mientras nosotros estamos aquí conversando y haciendo esta entrevista, seguimos perdiendo esos millones de dólares en el comercio de crudo internacional. Si es que el gobierno nacional, a través de un decreto, dispusiera al ministro de Hidrocarburos para que se haga licitación de la venta del petróleo, automáticamente recuperaríamos una gran cantidad de recursos económicos, obviamente negociando con los chinos y con todos aquellos acreedores dentro del Estado. Pero eso no se ha hecho. Yo creo que yo comparto con usted que el monopolio es completamente malo. Y vea usted que esta denuncia lo manejaron ustedes. Entiendo yo que además Fernando Villavicencio, que sufrió junto a usted todos los embates de esa perversidad del pasado, que ojalá el país nunca más vuelva a tener este tipo de cosas, pero denunció sobre los negocios de Petrochina, sobre los negocios del petróleo. Ahí existe un galimatías en el tema de la interpretación, porque encontraron preventa, encontraron venta anticipada, o sea, encontraron varios elementos y argumentos para generar una política petrolera que termina devastando a los nuevos gobiernos, y eso es una realidad que la está viviendo el actual gobierno, y eso es algo que todos los días nosotros reconocemos. Yo no soy quien para defender al presidente Moreno, no me cumple la obligación, está en una línea inclusive de oposición, pero una oposición sensata, seria, no una oposición radical ni perversa, pero creo que tengo que reconocer que tomó un país destrozado económicamente, y qué bueno que en ciertos aspectos redireccionó. Por ejemplo, la última propuesta de ley de fomento productivo, creo que tenía mucho asidero en nuestras posturas económicas que hemos planteado como bloque, pero que habrá que tener en el momento adecuado que hacer ciertos ajustes. Ese tipo de democracia en la que aportamos y nos aportan es bienvenida. Si creemos que puede venir desde Carondelet todo y santificar y sentenciar como lo hacían en su época, cuando pocos legisladores como usted levantaban la voz, ¿para qué asamblea? Así es. ¿Para qué asamblea? Hay que apagar la luz, cerrar la puerta y regresar a las provincias. Estimado Esteban, antes de cerrar este capítulo, yo quisiera preguntarle a usted, cuando se dice ¿para qué asamblea? Hace algunos días vimos
todo el pueblo ecuatoriano fuimos testigos, que se intentó reestructurar la comisión de fiscalización, que fue una comisión de archivo. Y resulta que tanto morenistas como correístas volvieron a unirse. Se unieron para no dar paso a esta reestructuración que está pasando en la Asamblea. Pero es que mire que hay cosas que son impresentables y los ecuatorianos tienen que tomar una decisión en cuanto a cómo le damos el miramiento a la nueva política. La nueva política no es un tema generacional, es un tema de nuevas ideas, porque pueden haber personas como Fernando Callejas, que ha servido a la ciudad de Ambato durante años, creo que 14 años como su alcalde. Es un hombre experimentado, de edad, pero que tiene unas ideas renovadas, que tiene voluntad por trabajar. Hay gente joven, hay gente de término medio, porque yo ya creo que estoy en la parte media, pero gente joven que aporta, como Ana Galarza, como Janine Cruz. Pero esto de aquí tiene que ser... Muy inteligente además. Sí, por supuesto. Muy capaces. Y reconcebir la política. ¿Y por qué le digo esto? Porque ¿por qué se pidió la reconfiguración de la Comisión de Fiscalización Clever? Porque se da un caso inverosímil. Primero, en el caso mío, del tema del juicio a Gustavo Yal y el Consejo de la Judicatura, dejaron en el limbo, ni aprobaron ni archivaron el juicio. Lo propio pasó con el superintendente de bancos, bajo su responsabilidad con el tema del IES. Así es. Ni aprobaron ni archivaron. Pero lo más grave, y aquí es donde le invitaba a la ciudadanía y a usted a reflexionar, nuevos actores políticos, así estén en el oficialismo, yo siempre he sido respetuoso de esa nueva sangre, pero cuando vienen con prácticas como esto es detestable. Caso de Daniel Mendoza, claro, ¿no? En donde llega y tomen la comisión de fiscalización. Ciudadanos, ¿saben qué pasó? ¿Por qué se pidió la reestructuración? Porque en el proceso del debate, él mociona la aprobación del informe. Usted recuerda la práctica parlamentaria. Claro. Mociona la aprobación del informe, que es lo mínimo que esperábamos como ecuatorianos. Que vote a favor, pues, de su moción. ¿Y votó en contra? ¡Vote en contra! Vaya y revise. Daniel Mendoza. Y eso es lo que reclamó Mero Castañeda y dijo: es impresentable que en una comisión de fiscalización mociona que se apruebe el informe y luego él mismo vote en contra del informe. Increíble. Es algo que uno termina diciendo: me falta capacidad intelectual para entender. No se puede entender eso. Pueblo ecuatoriano, no hay que olvidar estos nombres. Yo quiero agradecerle infinitamente al asambleísta Esteban Bernal por haber estado hoy con nosotros conversando sobre estos temas muy importantes, y quiero despedirme del programa sin antes decir lo siguiente en el tema, y decirle a usted también, Esteban, para que le ponga ojo en su investigación. El tema de seguros y reaseguros no es tan sencillo solamente en el tema del monopolio. Resulta que en el tema de los seguros, cuando aseguraban las instituciones públicas el 100% de sus bienes a estas dos empresas públicas también, Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, asegurando el 100%. Estas empresas públicas, Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, únicamente aseguraban hasta el 60% de lo que aseguraban las empresas públicas en el país. El otro 40% de las primas que pagaban las empresas públicas para asegurar a Seguros Sucre y Rocafuerte se perdían en los bolsillos de los ex revolucionarios. Esto hay que ponerle muchísima atención, muchísimo ojo, porque eso es completamente clave en esta investigación de seguros y reaseguros. Una vez más, muchas gracias, estimado asambleísta, y conmigo será, estimado pueblo ecuatoriano, hasta la próxima semana, cuando volvamos a estar acá en un nuevo programa de Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,